maravilla, de verdad. ¿Cuántos días? Es que estábamos ya un poco cansados, ¿verdad? De tanto frío, de tanta chaqueta. Sí. Ay, de verdad, yo estaba cansado. Tan cansado que, mira, me he tenido que sentar en un banquito para reponer fuerzas. Es que, claro, hoy estamos de lunes también y las energías están un poco bajas. Menos mal que, como tú dices, Alba, por fin ha salido el sol, que parece que va a quedarse ya por fin. Y claro, pues las energías van subiendo poquito a poco. Fíjate que me están entrando mis ganas, bueno, ganas regulares, nada más, de levantarme del banquito y darme un paseo, como ha hecho mucha gente. Fíjate cómo está la Gran Vía, ¿eh? Impresionante, todo el mundo. Y es que, claro, Alba, y es que, claro, es lo que yo digo, es que somos como los caracoles, hija mía. Si es que cuando sale el sol, ala, venga, todo el mundo a la calle a pegarse un paseo. Y claro, nos quitamos ya las chaquetitas, empezamos a lucirnos y tal. Bueno, lo de la operación bikini, que siempre lo decimos y tal. Bueno, ¿quieres que te hable del tiempo? Venga, cuéntanos, a ver, ¿cuáles van a ser esas previsiones? Que tú sabes que a mí además me gusta mucho esto de hablar del tiempo. Hoy, en Zaragoza, día maravilloso, día estupendo, 28 grados hemos tenido aquí, también en Calatayud, 28 grados también. En Daroca, un día un poquito más suave, han tenido a los 26, que tampoco ha sido nada. Y por la zona de Sos, del Rey Católico, Cinco Villas y tal, la cosa ha estado un poquito más relajada, pero no os preocupéis ningunos, porque las temperaturas van a ir subiendo a lo largo de la semana. Tampoco de manera exagerada, ¿eh? Nos mantendremos más o menos en esas temperaturas. Entre los 28 y en algunos sitios se rozarán los 30 grados. Y dirás tú, Alba, ¿se complicará la semana o no? De cara al fin de semana y todo esto. Pues mira que últimamente hemos tenido mala suerte el fin de semana, los últimos fines de semana, ¿verdad? ¿Cómo va a ser, Antonio? Pues me da a mí que este fin de semana, no quiero ser agorero, pero me da a mí que el fin de semana se va a complicar un poco. De todas maneras, Alba, tú sabes que esto, bueno, Eduardo Lolumo, que yo hablo muchísimo con él, con nuestro compañero del tiempo, me dice, no se pueden hacer previsiones con más de 72 horas de antelación, y es verdad. Entonces, yo he mirado así un poco por encima, por internet, y he visto que igual para el fin de semana se complica un poquito la historia, pero no te aseguro nada. Si quieres, a lo largo de la semana vamos mirando y ya te voy diciendo. De todas maneras, fíjate, te quiero decir una curiosidad que hemos leído hoy en la prensa, y es que el pasado mes de abril ha sido el mes de abril más caluroso desde los años 50. No sé yo si tú lo sabías esto, Alba. Pues no, me das esta noticia tú, Antonio. Pues fíjate, hasta 3,9 grados más de temperatura hemos tenido en este mes de abril. Y es que, claro, parecía que no, pero sí que estamos pasando calor. Lo que pasa que, claro, se nos olvida de un año para otro, pero sí que ha sido un mes muy caluroso, y además ha llovido muy poquito, salvo por la zona de Teruel, que sí que ha llovido un 50% más de lo habitual. Vamos a acercarnos a alguien, ¿no?, a preguntarles a ver qué tal están pasando la tarde. Ya les veo que están aquí muy tranquilicos y muy bien, haciendo sudokus, además. Aquí entretenidos un rato. Por fin al aire libre, ¿verdad? Que estamos muy cansados. Sí, ha hecho un verano muy pesado. O sea, un invierno muy pesado, ¿verdad? Muy pesado, sí, muy largo, mucho frío. Muy cansados de tanto frío, ¿verdad? Sí, aunque les veo que están muy abrigadetes, para la tarde que hace. Frío, es que tenemos frío. Yo para mí he pasado frío, yo calor no. ¿Y sabía usted que este mes de abril pasado ha sido uno de los más calurosos desde hace 50 años? Yo no lo he sentido, la verdad que no. ¿No lo ha notado en nada? Yo nada. Más bien frío he notado. Yo, hombre, unos días sí que ha hecho calor, pero pocos. Y vaya mala suerte que hemos tenido los fines de semana, con la lluvia. Lloviendo, siempre tormenta. Yo, no pienso que haya hecho un buen mes pasado, el mes pasado que fue marzo, ¿no? Abril. Bueno, una última preguntita que le voy a hacer yo, señora, porque claro, ahora mismo dice que tiene frío, pero el calor va llegando. ¿Qué hace usted para quitarse los calores? A ver. Nada, aguantar. Aguantar. Como una campeona, ¿verdad? Exactamente, mira qué remedio. ¿Qué le vamos a hacer? Pues Alba, yo me quedo aquí a ver si ella me deja hacer algún sudoku, pero todos atención, porque hasta el 40 de mayo ya lo saben, no se quiten el sayo. Y en Aragón Abierto seguiremos muy pendientes del tiempo. Gracias, Antonio. ¿Cómo viven el día que se celebra hoy aquí en Alcalá de Ebro? Pues con mucha emoción, porque siempre se ha vivido con mucha emoción, y más la procesión. De hecho, una lagrimilla le cae por aquí, por el carrillo. Me acuerdo de mis hijas, que no están. Enseguida estaremos, como han visto, en Alcalá de Ebro, pero en Torres de Berrellén celebran hoy, día 9 de mayo, la festividad de San Gregorio. No nos hemos querido perder el último encierro por las calles del pueblo.
Último encierro de Torres de Berrellén. Estamos viendo ahí una de las vacas que va a ser una de las protagonistas de esta tarde, Alba. Último encierro después de ¿cuántos días de fiesta? Desde el viernes. Desde el viernes llevamos aquí de fiesta, ya vemos por aquí a los chicos, parece que vuelve por aquí. Dime. Ya es el último día de fiesta y se acaba. Se acaba, pero bueno, como vemos, pues disfrutando de la tarde con este encierro y además con unas vaquillas que van a venir dentro de unos minutos y además parece que está acompañando el tiempo, ¿verdad? Sí, bastante. De ayer también acompañó bastante el tiempo. Bueno, a pesar de que os habéis llevado un pequeño susto, porque cuéntanos que el sábado se escapó una vaca, además por una verja que era más alta que esta, Alba, ¿y qué ocurrió? Que se escapó por el prado y había, mira, ahora viene otra por aquí. Había un prado, se escapó del prado y había un pastor y se ve que le dio un golpe, pero vamos, poca cosa. Al final no pasó nada, la vaca se escapó, creo que la llegaron a coger en los campos de Sobradiel, sí. Y el pastor pues estuvo unas horas en el clínico, pero de ahí no pasó el susto, ¿verdad? Nada, solo los golpes y ya está, las pocas horas de alta. ¿Lo demás que ha sido? ¿Disfrutar? Sí, vaya, el tiempo acompaña, ayer y hoy. Disculpe, ¿cómo va la tarde? Bien. ¿No se anima a salir? Ay, yo soy mayoría para salir esto. Mire, cuidado que viene. Ay, 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 qué susto. Ay, ay. Bueno, ¿cuánto tiempo podemos estar esta tarde disfrutando de las vacas? Pues hasta las 6:30. Eso el encierro, ¿y luego? Luego en la plaza a las 6:30. ¿Qué vamos a ver en la plaza? Pues no lo sé porque yo a la plaza no voy. Bueno, pues en la plaza vamos a poder ver que los más atrevidos van a poder coger la cinta de los cuernos de la vaca y se llevarán su premio, pero para eso tendremos que esperar, avanzada la tarde, a ver cómo discurre esta tarde de vacas por aquí, por Torres de Berrellén. No me voy, ¿no? No tengas miedo, ¿tú qué tal? ¿Tú qué tal? Ahí va para adentro. Y después de este encierro, como han podido escuchar, continúan la fiesta en la Plaza de Toros, donde los más valientes deben coger las cintas que tienen las vaquillas en sus cuernos. Nosotros se lo contaremos todo con detalle a lo largo de la tarde en directo. Antes nos vamos hasta Huesca. Hacía 80 años que los peregrinos del Camino de Santiago no tenían hospedaje en esta ciudad, pero eso ya ha cambiado. Hoy entramos en el nuevo hospital de peregrinos, guiados por los amigos del Camino de Santiago de Huesca. La ciudad de Huesca tiene hospital de peregrinos y hacía muchos años que no había un albergue aquí para la gente que pudiera hacer el Camino de Santiago. Julio Aznar, vemos que usted experiencia tiene en esto. Bastante. Bueno, llevo caminando desde el 2001. Que hice mi primer camino entero y ya cada año y medio lo repito. Y además, pues llevan también ustedes este hospital de peregrinos que, si le parece bien, estaríamos encantados de verlo por dentro. Por supuesto que sí. Vaya cocina bonita. Sí, bastante. Y nueva, todo nuevo. Luego aquí tenemos 3 literas para 6 personas, que normalmente esto se va a dejar un espacio para si viene un grupo de chicas, entonces se pondrán aquí. Esta es la oficina del peregrino, oficina de información. Aquí hacemos las credenciales a todo el mundo que empieza a hacer el camino. Ya hay un peregrino, este fue el primero que durmió aquí. Sí, este fue Bienvenido García, que es una asociación de Madrid, que vino el día 9 y nos pareció mal dejarlo en la calle. Entonces, aunque faltaban muchísimas cosas por poner... Había techo, ¿no? Que era lo importante. Él se quedó entusiasmado porque no había encontrado ningún albergue tan bonito. Llevaba 10 días caminando desde Barcelona. Lo que tiene que agradecer un peregrino, un colchón como este, después de 40 kilómetros de recorrido. No me lo quiero imaginar. Pues sí, la verdad es que vienen bastante rotos. Ya se te abre el cielo y ya tienes duchas, tienes de todo y descansas muy a gusto. Lo poco que se valora diariamente, y cuando hace falta lo bien que sientan. Como las mantas también. Por supuesto. Aunque tenemos calefacción aquí en el albergue, tenemos mantas también por si la gente viene con poquita ropa. Y también hay biblioteca. Para aquellos que quieran estudiar el Camino de Santiago a fondo, pueden venir aquí. Por supuesto que sí, tenemos una biblioteca impresionante. Parte de esta colección nos la regaló la Xunta de Galicia. Tenemos una joya de los Medici, en que están todo el recorrido por España de estos personajes. Esto es Fraga. Esto es Fraga, sí. Con el paso de los años, ¿cómo ha cambiado la estética también del peregrino? Por supuesto, este es del siglo XIX, de finales del XIX, es de las primeras fotografías que hay sobre peregrinos. Lo bonito es que lleva toda la esclavina con las espéculas de los santuarios marianos por los que ha pasado.
encima lleva la cruz de Caravaca. Bien grande, que debe pesar, ¿eh? Es una maravilla, vamos, es que es penitencial también esto, porque estas insignias, estas espéculas eran de plomo. Y esto para que no se pierda nadie, ¿no? Para que no se pierda nadie. Tenemos marcado hasta el albergue el camino que viene por Salas y ahora vamos a hacer la salida del camino de Huesca. La gente sigue la flecha amarilla y de aquí a Santiago no te pierdes. Enseguida les llevamos hasta el mejor espectáculo de vaquillas en Torres de Berrellén. Antes saludamos ya a nuestros compañeros de informativos. Hola Javier, buenas tardes. Hola Alba, buenas tardes a todos.